Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a permanecer en este mes recordando que la Virgen concebirá. Este es un mes especial para que cada año nosotros y cada día consideremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero vamos a estar aquí en el libro de Génesis, en el capítulo. Les voy a suplicar que se mantengan con sus libros abiertos ahí para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Sí? Y antes de entrar aquí de lleno al versículo 8 al 15, vamos a ver un poco de los antecedentes de por qué está sucediendo esto, ¿verdad? De qué es lo que está pasando aquí. Cuando ustedes acaban de escuchar cómo Adán está actuando de esta forma. Pero vamos a, primeramente, ahí nada más den una vuelta al capítulo 2. Al capítulo 2 dice que, la Escritura dice que después de que Dios hubo terminado toda la creación, todos los animales, después creó al hombre, ¿sí? Y ahí en el capítulo 2, en el versículo 7, después el Señor en su misericordia y en su poder dijo, hagamos al hombre y lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí tenemos a Dios en su poder, en su sabiduría, en toda su magnificencia y en su gloria, formando a un hombre. Y al hombre lo toma del polvo de la tierra. Es un completo cuerpo, un cuerpo perfectísimo. Tiene absolutamente todas las partes que un cuerpo humano necesita. Desde el cabello hasta los pies, todo, absolutamente todo. Pasando por todos los sistemas, por todo el sistema respiratorio, por el sistema circulatorio, por todo, absolutamente todo. Entonces el Señor forma ese cuerpo. Pero el Señor también al mismo tiempo dice aquí en la Escritura que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué significa esto de aliento de vida? La Escritura nos ha enseñado que este aliento de vida es el alma. Dios crea un alma. Aunque Dios es espíritu, también va a crear un alma. Y esta alma creada no es eterna, el único espíritu eterno es Dios. Esta es un alma creada. Y a partir de este momento, a partir de esta creación, esta alma va a ser eterna. ¿Sí? Y todas las almas que después van a venir como división de ella, ¿no? O como derivándose de ella. Bueno, entonces cuando el Señor crea esta alma, a este espíritu, le da capacidad y le da ciertas capacidades. La primera capacidad que le va a dar es el conocimiento. Así es que esta alma va a venir dotada de un conocimiento absolutamente maravilloso, porque tan pronto como esta alma empiece a estar en el cuerpo, va a aprender y todo lo que el alma va a recibir se va a quedar grabado ahí en la conciencia de esta alma. Esta alma, por supuesto, piensa, analiza, imagina, y lo primero que va a hacer es escuchar la voz de Dios. Pero no solamente al alma se le va a dar esta capacidad de tener conocimiento, sino también se le va a dar la capacidad de tener santidad, de tener emociones, de poder escuchar al Señor, la voz del Señor, y también no solamente va a tener emociones, sino también va a tener la capacidad de obedecer, va a tener voluntad, de tal manera que esta alma va a estar dotada de una ética moral y va a tener un libre albedrío. Pero desde luego, para que esta alma pueda tener vida, va a ser necesario que Dios sople en el hombre este alma, este aliento de vida, esta alma racional. Tan pronto como el alma entra en el hombre inmediatamente llega a ser un ser viviente y empieza a funcionar como un ser viviente con el alma unida ahí con él.
Y el alma empieza a tener conocimiento a través de los 5 sentidos que Dios ya había preparado: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. De tal manera que el hombre empieza a escuchar la voz de Dios. Y tan pronto como empieza a escuchar la voz de Dios, él empieza a conocer, empieza a aprender. Yo me imagino que en todo este tiempo el alma que tiene Adán es tan perfecta, tiene un IQ más elevado de lo que nosotros nos imaginamos, y empieza a aprender. Yo creo que Adán recibió de parte de Dios todo el relato de cómo hizo la creación. Y porque no podemos entender cómo es que nosotros conocemos la creación si no hubiera sido que Dios se la hubiera transmitido a Adán y Adán la hubiera capturado, y en su forma tradicional él empieza a hablar de todas las cosas que Dios le enseña. Pero no solamente le enseña al alma, ¿verdad? No solamente, sino que también le da emociones, y Dios en su misericordia, Jehová en su misericordia, empieza a tener una comunión con el hombre, y el hombre empieza a gozarse, el hombre empieza a tener el gozo y la alegría, ¿sí? Así es que más adelante podemos ver nosotros ahí, vamos a ver en los versículos siguientes, después en el versículo 7, vámonos al versículo 2.8, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el versículo 2.8? Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Así es que Dios planta el huerto, toma al hombre y lo pone dentro del huerto. Lo pone dentro del huerto, pero vamos a ver qué es lo que, ¿para qué lo pone? Ya Adán, yo creo que ya conocía muchas cosas de Dios, sabía que Dios le hablaba y se gozaba a él con ese conocimiento que tenía. Y no solamente ese gozo era un gozo simple, era un gozo santo, tenía una piedad hacia Dios y también tenía ahora la capacidad de obedecer. Entonces, vamos ahí al versículo 2.15, en el 2.8, ya pasamos al 2.15, dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Antes de la caída, el hombre no fue hecho para disfrutar del Edén nada más. El trabajo era una bendición de Dios para el hombre. Así es que el trabajo es un gozo para el hombre. Sí, por ahí dice Eclesiastés: no he visto otra cosa mejor debajo del cielo que el hombre se goce del trabajo que Dios le da. Así es que el trabajo no es un castigo, el trabajo no es una maldición, el trabajo es dado al hombre antes de la caída y debemos de gozarnos como Adán. Sí, Adán trabajaba para Dios y cuando él trabajaba se gozaba mucho en lo que hacía. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 15, lo puso que lo labrara y lo guardase. Y yo me imagino por allá a Adán viendo cómo las flores, viendo cómo las plantas, cómo crecían, y decía a Adán: pero qué maravilla es esto, qué orden, ¿cómo es posible que este árbol dé un fruto y este otro árbol dé otro fruto? Y la mente clara de Adán empezaba a deducir y empezaba a ver que había orden, que había poder, que había maravilla. Y no le quedaba otra cosa que poder entender lo que la naturaleza le transmitía acerca del Dios Todopoderoso que había hecho la criatura, al huerto, a las plantas, ¿no? Y es como cuando usted va allá al museo y ve al David, y ve la imagen del David, y dice: ¿cómo es posible que esta estatua haya salido de un bloque de mármol? ¿Quién la hizo? Está tan perfecta, se le ven las venas, se ve todo perfectamente. Es una maravilla, pero detrás de la maravilla hay alguien que la hizo. La estatua de David es el efecto, pero hay una causa, y la causa sabemos que es un gran hombre que hizo la estatua. Pues así también, la misma naturaleza le hablaba a Adán y le decía: mira, detrás de esto es un efecto nada más, pero el efecto viene de una mente sabia, de una mente maravillosa, de una mente que es omnipotente, es poderosísima. Y también David sabía que esa alma que de Dios le había dado era de esa característica, porque esa alma lo sostenía, esa alma lo hacía vivir.
Y mientras el alma estaba en el cuerpo, Adán tenía esa característica, ¿sí? Así es que, pues aquí vemos que lo maravilloso que Dios le ha puesto a Adán. Vamos al versículo 16 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Tú decides, aquí están todos los árboles del huerto. Tienes libre albedrío para decidir lo que tú vas a comer. De todos los árboles del huerto puedes comer. La cuestión es que tú uses tu libre albedrío y que decidas qué es lo que vas a hacer. Y en el versículo 17, Dios pone un arreglo con Satanás. Nosotros lo conocemos como el pacto de obras, aunque aquí no vemos ninguna palabra que diga pacto, pero hay términos de pacto, hay términos de pacto. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mira, Adán, yo te he dado todas estas cosas por gracia, pero también hay un no, el primer no que vemos en la Biblia. La gracia tiene sus límites, ¿sí? Y esta gracia dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Lo entiendes, Adán? Pues sí, Adán entendía perfectamente todo esto. No debo de comer de ese árbol. Tal vez se preguntó Adán, bueno, pero ¿por qué no debo de comer? Porque este es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú comes de él, vas a tener una información diferente que la información que te quiere dar Dios. Entonces Adán entendió perfectamente eso, ¿no? Ay, entonces si yo como de este árbol de la ciencia del bien y del mal, estaré traicionando y estaré ya no queriendo oír la voz de Dios. Entonces Adán tuvo que entender esto, ¿verdad? Y no solamente ahí para la cosa, ese es el primer parte del pacto que Dios le impone a Adán. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero después lo amenaza. Después lo amenaza, ¿sí? ¿Qué dice en el versículo 17? Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Ciertamente morirás. Y Adán también entendía esto. Esto de la muerte también lo entendía. Adán entendía que si comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, él completamente, su alma, iba a ser separada de él. Y eso es lo que significa la muerte espiritual. Cuando un alma está separada de la comunión con Dios, eso significa que Adán podría morir espiritualmente. Y si moría espiritualmente, pues iba a morir físicamente. Y si moría físicamente, pues iba a morir eternamente, porque separados de Dios, solamente hay muerte, ¿sí? Así es que en este versículo 17 tenemos, y quiero que se lo graben mis hermanos, este es el pacto de obras. Adán tiene que obedecer perfectamente. Esta prueba que Dios le está poniendo a Adán es para que él la obedezca perfectamente. Adán tenía la posibilidad de que si él obedecía la prueba perfectamente, iba a tener vida eterna. Y iba a tener derecho a comer del árbol de la vida que está también en el medio del huerto. Pero ese es un reclamo que Dios le hace para que tengas vida eterna. Vamos al versículo 18. Después de estas cosas de ahí en el huerto, Dios ve a Adán y dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán ni siquiera se daba cuenta que estaba solo. Él se gozaba con glorificar a Dios, él se gozaba con que la naturaleza le hablaba, pero se gozaba más cuando Dios le hablaba. Porque Adán no solamente necesitaba que la naturaleza le dijera que había un Dios todopoderoso, también él tenía que tener un significado de su vida. Dios no es cuestión de que se forme, Dios tiene un carácter, Dios tiene un ser, pues también Adán tenía un ser. Y Dios tiene una voluntad, pues también Adán tiene una voluntad, ¿sí? Entonces dice Dios aquí en el 18, dice, y le haré ayuda idónea para él. Y después en el 19 vemos cómo Dios va a solucionar esto para que Adán sea consciente de esto. Y Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Con ese conocimiento de su alma y con ese entendimiento que Dios tenía, que le había dado a Adán para poder entender todas las cosas, cuando él veía a los animales, él decía de los animales
lo que Dios quería que supiera Adán. Así es que el nombre que Dios le pone, que Adán le pone a los animales, es una descripción de lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues si ustedes recordarán más adelante, dice que cuando la mujer le fue dada a Adán, él le puso nombre a Eva. Y dijo, esta será llamada varona, porque es madre de todos los seres vivientes. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí, ¿sí? Vamos a leer el 19, el 20 y el 21, ¿sí? Dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sí? Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí tenemos la primera anestesia del mundo y el primer acto de cirugía. Le abre la costilla, saca la costilla, y aquí, si ustedes se dan cuenta, Adán ya no la forma del polvo de la tierra, ya saca elementos que tienen vida, elementos que tienen sangre, células que van a pasar información al cuerpo de Eva, el ADN, como ahora sabemos, ¿eh? Entonces, de esa costilla Dios hace a una mujer, y no solamente hace una mujer, también deriva un alma del alma de Adán. El alma de Eva es un alma derivada de la de Adán. No es un alma nueva, es un alma creada, sino es un alma derivada de la de Adán. Y también tiene las características de Adán. Es eterna, es perpetua. Sí, perdón. Así es que aquí vemos cómo Dios en su misericordia, cómo Jehová el Señor hizo las cosas maravillosamente perfectas para que el hombre pudiera disfrutar de Dios de una manera maravillosa. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto estaba formado para nosotros. Nada más que vamos a ver qué es lo que pasó. Ahora sí, vámonos al versículo que vamos a leer ahora, al versículo 8. Ya sabemos que después en el capítulo 3, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, ¿verdad? Y la serpiente vino con Eva y le dijo, ¿con qué Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto? Y dice Eva, no, de todos los árboles podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos ni le tocaremos, porque el día que de él comemos vamos a morir. Y le dice la serpiente, no morirás. Yo me imagino que Eva se quedó, ¿cómo que no voy a morir? Dios dice que voy a morir, pero tú dices que no voy a morir. No vas a morir. ¿Por qué no voy a morir? Y ahí es donde se engancha Eva. Cuando empieza a dejar de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar la voz del enemigo de Dios, de Satanás. No voy a morir. No vas a morir. Porque sabe Dios bien que el día que tú comieres de ese árbol vas a ser como Él. Caray. Entonces, cuando ella deja de escuchar la voz de Dios, empieza ella a escuchar la propia voz suya. Y dice, porque si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser como Él. Ya no vas a necesitar escuchar esa voz. Solamente vas a escuchar tu propia voz y lo que la ciencia te va a enseñar a ti. Ahí empezó el método científico, ¿no? Voy a probar y si sale bien, pues lo sigo y si no, pues lo cambio, ¿no? Entonces, Eva empieza a estar eso. Y tan pronto como Eva escucha esto, sus ojos se corrompen y todo su cuerpo se corrompe. La maldad entró en ella. Y ya vio la naturaleza de Dios, que ya no le hablaba como le hablaba a Adán. Ya ella la reinterpreta bajo su propia voluntad, bajo su propio conocimiento. Y entonces ve al árbol y lo empieza a ver que es un árbol bueno. Y ahí empieza la tentación. Es un árbol bueno. La tentación llega así a nosotros por los ojos. Oye, qué bueno está el árbol. Qué agradable. Lo ve agradable. Y no solamente lo ve agradable, sino lo ve codiciable. Quiere tomar de él. Quiere hacer lo suyo. Y así es como nosotros pecamos, hermano. Igual que Eva.
siguiendo esos mismos pasos. Y tan pronto como lo codicia, lo toma, lo come y se lo da a su marido. Y Adán, yo me imagino que también tuvo que pensar en esto, pues tenía una mente muy clara. La voz de Dios, la voz de mi esposa. Y todos sabemos lo que pasó. Adán, no sabemos porque no tenía pecado. La Biblia no nos dice eso. Pero Adán pecó de una manera terrible, traicionó a Dios. Y tan pronto como traicionó a Dios y tan pronto como él afectó a Dios, Dios en su ira, porque había sido afectado en su santidad, en su ira, aplica la sentencia de muerte sobre él. Y aplica la sentencia de muerte de él, y el alma de Adán se corrompe completamente. El conocimiento que tenía de Dios ahora se hace ignorancia. Él ya no sabe muchas cosas de Dios. La emoción santa que tenía de Dios ahora se hace culpa, se hace pecado. De aquí en adelante Adán solamente va a querer hacer pecado. Y no solamente pecado, la justicia que hace, todo lo va a hacer mal. Ya no le va a agradar a Dios y va a generar culpa en él. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que después de esto, vamos a nuestro versículo 8, que es el que nos tiene, ¿no? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron. Fíjense, hermanos, cómo actúa nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Cuando el hombre peca contra él podía haber dicho, ya se separó de mí, no lo voy a rescatar. Le di todas las cosas, le di entendimiento, le di conocimiento. Él podía entender bien la relación que tenemos entre él y yo. Lo voy a dejar. Pero no. Dios va a buscarlo. Y Adán escuchaba la voz. Adán no vio nunca a Dios, nada más escuchaba su voz. Porque dice el Señor Jesucristo que Dios espíritu es un espíritu eterno. Entonces Dios se comunicaba con Adán a través de la voz. Y aquí dice, y oyeron la voz de Jehová. Antes Adán, cuando oía la voz de Jehová, corriendo iba y decía, sí, Señor, dime, Padre, quiero maravillarme más contigo. ¿Y qué hace aquí, hermano? Oyeron la voz de Jehová que se paseaba al huerto del día, el hombre y la mujer. ¿Y qué dice? Se escondieron, huyeron de él. Y dice la Escritura, el que se aleja de mí, ama la muerte. Adán ya iba camino a la muerte física. Primero a la muerte espiritual, que se separó de él. Inmediatamente ya no tuvo comunión con Dios. Y empezó la muerte física. Adán vivió 930 años, pero ahí empezó su muerte. Y el futuro de Adán era en el día del juicio ir hacia el infierno, condenado hacia el infierno. Pero Dios lo va a buscar. Aunque él huye, Dios lo va a buscar. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y luego fíjense dónde se esconde, entre los huertos, entre los árboles del huerto. ¿Cómo se entorpeció la mente de Adán en esta condición caída, en esta condición pecadora? La condición de Adán pasó de una condición inocente a una condición pecadora y de culpa. ¿Y cómo es que ahora él pretende esconderse detrás de los árboles cuando sabe que Dios está en todos lados? Y así somos nosotros, hermanos. Hay veces que no queremos escuchar de Dios y nos escondemos en donde sabemos que Dios no nos va a ver. Nuestra mente está tan perturbada y tan caída que decimos, Dios no me va a ver aquí. Me voy al oscurito para que Dios no me vea. Aquí en mi mente imagino cosas para que Dios no me vea. Y ya dice el Salmo 139, ¿no? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir? No se puede huir de la presencia de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí empieza maravillosamente uno de los principios que Dios aplica en su orden para salvar a alguna persona, llamándolo. El Señor llamó a Mateo, llamó a Juan, llamó a Pedro,
lo llamó a usted y me llamó a mí. Y el Señor va a llamar a Adán. Aquí podremos decir que aquella pregunta que mucha gente dice, oye, ¿Adán se salvó? ¿Ustedes qué piensan? Si Adán no lo hubiera sido salvo, Dios lo hubiera dejado y no lo llama. Dios le está haciendo un llamado eficaz. Le está diciendo, ¿dónde estás tú? Y junto con el llamado eficaz, que es el primer elemento de la orden de la salvación que Dios tiene, después de que lo llama eficaz, necesariamente va a tener que regenerar su alma. Va a tener que darle otra oportunidad a su alma y va a regenerar su alma, va a hacer que su alma vuelva a ser un alma que tenga comunión con Dios. Desde luego esa alma ya va a tener información de toda su vida pecaminosa. Y ahí van a caminar juntos, ¿no? Y no solamente va a llamarlo y le va a regenerar, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, oye, ¿sabes qué, Nicodemo? Te es necesario nacer. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía un alma pecadora como la de Adán antes de que lo llamara. Te es necesario nacer. Y esa es una obra que yo voy a hacer por mi Espíritu Santo. ¿Sí? Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entender, ni puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar al reino de Dios. Así es que Dios llama a Adán y le empieza a aplicar el orden de la salvación, ¿sí? Y lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Es como cuando nosotros, nuestros hijos han hecho alguna cosa que no es buena, los llamamos a ver, ¿dónde estás tú? Y aunque se esconda abajo de la cama, ¿verdad? Y se esconda, a ver, ¿dónde estás tú? Un padre amoroso llama al hijo, ¿no? ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Toda la confianza, todo el amor, todo el gozo que tenía Adán, ahora se convierte en miedo, se convierte en culpa. Dice, porque estaba desnudo, no quería que vieras lo que yo he hecho, porque tú sabes todo y estoy desnudo delante de ti. Sabes lo que pienso, sabes lo que quiero. No, por eso mejor me escondí. Versículo 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Le preguntamos esto a tu hijo, ¿quién te enseñó que hicieras eso? Él tenía que responder, bueno, pues, si Adán todavía estuviera ya con su naturaleza antigua, pues le hubiera dicho, pues Señor, perdóname, mira, cometí pecado, te ofendí, perdóname. Pero como todavía no tiene la salvación, todavía no puede hacer estas cosas. Entonces lo único que dice él, pues es que pues sí, estaba yo desnudo. Y le hace una pregunta a Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has hecho esto? Muchas veces nos excusamos y decimos mentiras, ¿no? ¿Has hecho esto delante de Dios? ¿Has hecho esto? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, yo no tuve la culpa, yo no decidí comerme el fruto, fue la mujer que tú me diste. Y le está echando la responsabilidad a Dios. Tú fuiste el que me dice a la mujer, así es que tú eres el culpable. Y Dios no lo regaña, ni lo maldice. Después va con la mujer, ¿verdad? Y en el versículo 13 le dice, y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer también le dijo, la serpiente me engañó y comí. Así es que yo no soy la culpable, el culpable es la serpiente. Ella fue la que me engañó. Versículo 14. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta palabra que Dios dice es tremenda, maldita. El maldecir es lo contrario a bendecir. Y Dios aquí le está diciendo, maldita serás, porque tú hiciste caer a Adán, a mi creación, maldita vas a ser. Y la manda, aquí vemos, manda decir todo lo que dice. Y después
le dice Dios a Adán, mira, ven para acá. Y ven tú también, Eva. Y ahí están todos juntos. Adán, Eva, Satanás y Dios hablando. Y Dios hablando. Versículo 15. Habla Dios, Jehová Todopoderoso, y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tú te hiciste amigo de mi hija, pues ¿sabes qué? Yo la voy a llamar hacia mí, la voy a proteger y pondré esa enemistad, pero yo voy a estar con ella, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, aquí Dios está diciendo que en el mundo va a haber nada más dos tipos de personas. Los hijos de Satanás, la simiente de Satanás, que solamente piensa en ellos, que no le importa la palabra de Dios, que ellos deciden en su vida lo que deben de hacer, lo que deben de pensar y lo que deben de decir. Son personas que no les interesa a Dios. Son personas que ya toman su propia vida y ellas dicen, yo soy el arquitecto de mi propio camino, a mí no me va a venir a enseñar nadie. En mi orgullo, yo soy el que voy a decidir por mi propia cuenta. Estas personas son hijas de Satanás. Y por otro lado, dice la simiente suya, habla del pueblo de la mujer, ¿sí? Y dice de la mujer y después dice algo maravilloso, que es lo que precisamente nos trae como motivo este mes que vamos a recordar. Dice la simiente suya. Cuando dice la simiente suya está diciendo que de la mujer va a nacer un hombre. Pero dice la palabra simiente. Esta palabra simiente viene del hebreo semilla. Y la palabra semilla también viene de la misma palabra que dice semen. Entonces, aquí está hablando que una mujer va a tener un hijo sin semen del hombre. Va a ser una virgen. Está diciendo, va a ser una virgen. Y este capítulo nos empieza a decir el principio de Cristo y el final de Cristo, así en forma resumida. Y Adán lo comprende bien. La semilla de la mujer. Eso es lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Dios le está dando a Adán las buenas nuevas. Le está diciendo, la simiente, va a nacer un niño. Y ese niño en el futuro va a nacer y va a crecer. Y ese que va a crecer le va a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Sabes qué, Satanás? Te va a aplastar la cabeza. Y eso es precisamente lo que Cristo va a venir a hacer, ¿verdad? Esta promesa Dios se la da a Adán y le promete que va a venir su hijo y le va a aplastar la cabeza a Satanás, va a acabar con la muerte y va a acabar con todo lo que no hiciste. Pero mientras él viva, va a obedecer todo lo que tú no obedeciste, Adán. Tú no obedeciste el pacto de obras, pues él va a venir a obedecer el pacto de obras. Y cuando él venga, él va a obedecer, va a nacer sobre la ley, pero va a ser perfecto. Todo lo va a cumplir, todo. Y al final, él va a morir. Y va a morir por tu culpa y va a derramar la sangre. Entonces, este versículo nos está enseñando y nos está advirtiendo y nos está informando qué es lo que va a pasar en el futuro. 6,000, 6,500 años después, bueno, de acuerdo con los judíos, 5,000 y fracción de años, como dicen que la tradición judía lo habla, ¿no? Que desde la creación son 5,000 y fracción de años. Bueno, pues esta promesa viene desde entonces. Esta promesa viene desde entonces, y entonces para que Adán oiga esta promesa, Dios tuvo que haber puesto en Adán una nueva criatura, un nuevo nacimiento, lo tuvo que haber regenerado. Pero no solamente tuvo que haberlo regenerado, tuvo que haber puesto en él arrepentimiento, y no solamente arrepentimiento, sino fe. Y desde ahí se cumple lo que vemos nosotros, ¿no? De ahí se ve que por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y cuando Dios le regala a Adán este regalo, le regala la fe, cuando Dios viene y evangeliza a Adán con esta promesa, Adán la cree con todo su corazón. Y dice, ¡ay, qué maravilla! Entonces en el futuro va a venir aquel que me va a salvar. Va a venir aquel que va a hacer las cosas perfectas. Hoy estoy maravillado. Gracias, Señor, por darme esta esperanza. Y de ahí se empieza a ver el pueblo de la promesa.
Todos los de ahí en adelante empiezan a creer en esta promesa. Y esta promesa pasa de generación en generación a través de la tradición oral. Hasta que llega Moisés y entonces ya la escribe, ¿verdad? Ya le dice Dios, escribe. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es esta maravilla. Y esta es precisamente la introducción de este mes. Vamos a esperar a festejar en pocos días el nacimiento del Hijo de la Mujer, de aquel que va a venir y que ya vino para nosotros y que también va a venir por segunda vez y al cual nosotros vamos a estar esperando, hermanos. Así es que bendito sea el Señor. Gracias por la Escritura, gracias por hacernos entender qué es lo que va a suceder para el tiempo de Adán. Y gracias por hacernos entender que la promesa Dios la cumplió. Dios la cumplió cabalmente. Nosotros podemos ver a través de la Escritura que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido de una manera maravillosa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, dice, consumado es. Todo lo que se escribió desde el principio ha sido consumado. Pues hermanos, gocémonos porque el Señor ya vino. Gocémonos porque el Señor ya murió por nosotros. Y gocémonos porque igual que Adán, nosotros los esperamos que venga. Por la fe de Adán, también nosotros lo esperamos. Y esta fe se fue transmitiendo de tal forma que cuando Dios le dijo a la mujer que la simiente suya, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer iban a venir, lo vemos luego ahí en el capítulo 4, con Caín y Abel. Y Abel también creyó en esta promesa. Y Set, y Enós, y Abraham, y Moisés. Y esta promesa fue creciendo hasta que vino Cristo. Se va amplificando, y eso les van a hablar mis hermanos y el pastor ahora que venga, ¿no? De cómo Dios da a conocer al que habrá de venir. Pues hermanos, gocemos de eso. Disfrutemos que el Señor ya nació. Gocémonos en esto. Vamos a meditar en esto unos 2 minutos, ¿sí, hermanos?